Del libro La ciencia y el arte de vender, del autor Paul W. Ebay. Capítulo 11. Cierre la venta, venza los obstáculos. El 11º principio de la ciencia de vender es cierre la venta, venza los obstáculos. Esta sección, que es continuación del capítulo anterior, da nuevos ejemplos de cómo cerrar la venta venciendo los obstáculos. Los análisis se hacen a la luz de los principios de venta ya señalados. Su departamento de crédito es demasiado exigente. ¿Es esta una objeción o un pretexto? Vendedor. Señor cliente, una transacción mercantil es un acuerdo que envuelve la aceptación de ciertas obligaciones por ambas partes, es decir, por el comprador y por el vendedor. Las nuestras son proporcionar a usted, dentro de cierto límite de tiempo, un producto de calidad uniforme, con un envase adecuado, a un precio fijo. Sin embargo, no nos detenemos ahí. Respaldamos nuestro producto con una espléndida organización de servicio y nos comprometemos a darle a usted completa satisfacción. La única obligación suya es pagar por la mercancía de acuerdo con nuestras condiciones, que son prácticamente las mismas en todo el mundo y están consideradas como razonables. Sé que usted espera, de acuerdo con nuestras transacciones anteriores, que cumplamos en todo sentido con nuestro compromiso. Estoy seguro de que siempre nos ha encontrado usted dispuestos a aceptar esa responsabilidad. Nuestro departamento de crédito solo pide que usted cumpla con su parte en la transacción dentro de las condiciones estipuladas. Creo que esto es del todo equitativo. Análisis. En esa respuesta, la razón para no comprar es considerada como una objeción que debe ser eliminada. Si el cliente está firmemente convencido de que el departamento de crédito de la compañía vendedora es muy exigente, este mensaje está bien, porque es justo y razonable. Muchos clientes responden a este tratamiento, aunque no lo confiesen. Sin embargo, no es cierto que en algunos casos el cliente usa esta objeción porque no está convencido de la calidad del producto, pero no quiere discutir ese punto y prefiere ampararse en cualquier otra razón. En otras palabras, este obstáculo debería, cuando menos a veces, ser considerado como un pretexto, reconocido y contrarrestado, pero sin darle demasiada importancia. Por ejemplo, vendedor. Señor cliente, me complace que sea usted franco y ponga sus cartas sobre la mesa. Usted se da cuenta, sin duda, de que nuestra compañía da igual tratamiento a todos sus clientes y emplea sistemas comerciales diáfanos, cuyos méritos han sido probados a través de los años. Usted está esencialmente interesado en ganar dinero o en ahorrar dinero, y le aseguro que nuestros productos aumentarán sus utilidades porque si la mente del cliente puede ser desviada hacia la idea fundamental y suponiendo que su razón para no comprar no tenga carácter de convicción, será más fácil venderle. Porque en último análisis, si puede ganar más dinero con los productos de usted, no permitirá que cualquier sistema de crédito o de cobranza sea un obstáculo. La regla es esta: si puede usted, desvíe las razones para no comprar, pero si eso no es posible, discútalas y elimínelas. Apelando al amor propio. Vendedor. Tal vez nuestro departamento de crédito parezca en ocasiones demasiado exigente, sobre todo desde un punto de vista personal, pero si usted piensa en el crédito dentro del aspecto de préstamos en dinero, comprenderá la necesidad de información respecto a su negocio. El crédito no es un derecho que se concede a solicitud, es más bien un privilegio que se otorga por conveniencia a personas que lo merecen. Olvídese por un momento de nuestro departamento de crédito y piense en su propio problema de otorgar crédito. Entonces apreciará usted nuestro punto de vista. Si hubiera usted tenido el conocimiento que tiene ahora acerca de sus cuentas malas, en muchos casos hubiera usted ahorrado dinero, ¿no es así?
Tenemos confianza en su integridad y habilidad, pero usted es desconocido en nuestro departamento de crédito, que es responsable de las cobranzas, y eso lo obliga a tomar medidas para conocerlo a usted. Gozar de buen crédito es algo muy valioso. Para obtenerlo, debería usted proporcionar con voluntad y sin cortapisas ciertos informes acerca de su negocio y después hacer frente a sus compromisos dentro de las condiciones establecidas. Análisis. Si el obstáculo es tratado como una objeción y no como un pretexto, esta es una excelente réplica, porque 1. Simpatiza con el punto de vista del cliente y, en consecuencia, apela a su amor propio. 2. Invierte la situación, aleja de su mente la idea del departamento de crédito demasiado exigente y concentra su atención en su propio departamento de crédito y en cómo mejorarlo. 3. Vuelve a apelar al amor propio del cliente al expresar confianza en su integridad y habilidad. Y 4. Usa el método de sí, pero. En suma, esta respuesta es buena táctica de ventas porque primero obtiene el punto de vista del cliente y después, con mucho tacto, aclara el de la compañía vendedora. Apelando al instinto de imitación. Vendedor. Señor cliente, se ha demostrado que los negocios sólidos exigen un razonable sistema de crédito también sólido. Los continuados éxitos de nuestra compañía no se hubieran logrado con un sistema de crédito mal ajustado. Nos satisface el hecho de que nuestros clientes más leales son aquellos que se ajustan estrictamente a nuestro sistema de crédito. Enseguida ponga el ejemplo de un comerciante que le ha comprado a la empresa durante años y ha triunfado, comparándolo con otro que fracasó porque fue preciso venderle al contado y acabó por desaparecer. Esta comparación ejerce una gran influencia sobre el cliente porque muestra la razón que hay para exigir una estricta adherencia a los sistemas de crédito y de ventas, así como a la necesidad de que los clientes sigan una línea de conducta igual. Por lo tanto, señor cliente, usted ve que pedir el cumplimiento de nuestras condiciones es una buena táctica comercial que seguramente usted también practica. Si hay un entendimiento mutuo sobre este punto, nuestras relaciones serán satisfactorias. Análisis. Tomando el obstáculo como una objeción, esa respuesta es buena por las siguientes razones. 1. Un razonable sistema de crédito es bueno no tan solo para la compañía vendedora, sino para los clientes. 2. El ejemplo de un comerciante que aceptó el sistema de crédito y triunfó, en contraste con otro que perdió el crédito y fracasó, es muy convincente y apela al instinto de imitación. 3. Apela al amor propio del cliente al suponer que él se adhiere a principios seguros en materia de crédito. Obteniendo el punto de vista del cliente. Vendedor. Señor comerciante, me alegro de que haya usted mencionado ese punto porque creo que es de vital importancia en su negocio y en el nuestro. Si usted y nosotros hemos de triunfar en los negocios, necesitamos practicar un sistema definido de crédito. Nuestros productos son de venta rápida y las existencias se renuevan varias veces al mes. Si usted se saliera de nuestras condiciones regulares de venta y permitiera a sus clientes que hicieran lo mismo, cargaría usted con un gran volumen de cobros retrasados y su propio crédito se vería entorpecido. Nosotros vendemos a 30 días de plazo porque creemos que además de ser un sistema equitativo y sano, también ayuda a nuestros clientes a tener al corriente sus propias cuentas. Análisis. Al tratar este obstáculo como una objeción, esa respuesta tiene los siguientes méritos. 1. Tacto y buen humor al recibir el ataque. 2. Incluye el negocio del cliente en el cuadro, así como el departamento de crédito de su compañía. Lo primero es la idea fundamental. 3. Se usa una analogía para demostrar que el comerciante no puede seguir con éxito en ningún otro sistema que no sea el que sigue la compañía. Y 4. Apela al motivo de ganancia en dinero, al explicar que el sistema de crédito de la compañía conserva al corriente las cuentas del comerciante. Argumento carente de tacto. Vendedor.
Señor comerciante, dice usted que nuestro departamento de crédito es muy exigente. No creo que realmente quiera usted decir exigente, porque durante años he trabajado de acuerdo con él y no he visto que sea rígido o opresivo. Permítame explicarle cuáles son las funciones del departamento de crédito. 1. Discutir y aprobar o rechazar las solicitudes de crédito de los clientes. Y 2. Hacer que se cobren las cuentas. Usted comprende que un negocio bien organizado no le vende a cualquiera, no importa cuál sea su capacidad para pagar, ni permite que se violen sus condiciones de crédito. Indudablemente usted tiene una idea equivocada de nuestro departamento de crédito. Le sugiero que permita que un funcionario de ese departamento venga a visitarlo para que le aclare cualquier malentendido. Análisis. Esa respuesta es demasiado argumentativa y tiende a crear resistencia. 1. Emplea sutilezas respecto al significado de la palabra exigente cuando no hay duda acerca de lo que el cliente quiere decir. 2. Demostrar que se ha usado una palabra equivocada lesiona el amor propio del cliente. 3. Analizar los deberes de un departamento de crédito es perder el tiempo y poner demasiado énfasis en el punto de vista del vendedor. Esa no es la idea fundamental. 4. Lastima el amor propio del cliente al suponer que está tratando deliberadamente de violar el sistema de crédito de la compañía, cuando en realidad está pensando en sus propios problemas. Y 5. Toda esta respuesta es una buena ilustración de falta de tacto y de la incapacidad de entender el punto de vista del cliente. Su competidor le gana en calidad y en precio. Número 1. Vendiendo con tacto la idea fundamental. Un vendedor dice: cuando un cliente declara que su competidor le gana en calidad y en precio, esa declaración puede nacer de una convicción íntima y sincera, indicando que ha sido totalmente convencido por el competidor. O puede ser tan solo el deseo de obligar a usted a defender sus productos o el de asustarlo. En cualquier caso, la ocasión demanda respeto a su creencia y un llamamiento a su sentido de equidad que le permita a usted presentar su lado de la cuestión. El procedimiento que sigue ilustra un método para evitar que una argumentación de ventas se convierta en una controversia. Señor comerciante, tengo que admitir, si mi competidor le ofrece un producto de mejor calidad a un precio más bajo, tiene derecho al negocio. Razonar de otra manera sería una afrenta al buen juicio comercial de usted. Si está usted comprando tan solo 1 libra de esta mercancía, sin duda hay tantas onzas en la libra de nuestro competidor como en la nuestra. Sobre esta base, si su precio es más bajo, su oferta es mejor. Pero ¿está usted comprando 1 libra de mercancía o lo que 1 libra de mercancía hará en su favor? Considerado desde el punto de vista de la utilidad, el precio es secundario respecto a la calidad. Si me permite, le demostraré esa superioridad. Análisis. 1. Esta respuesta reconoce que el obstáculo puede ser una objeción o un pretexto, pero puesto que se refiere a la mercancía, el tratamiento sería el mismo en ambos casos. Número 2. Tiene tacto porque muestra respeto por la opinión del cliente y reconoce la naturaleza peligrosa de la discusión. Número 3. Apela al amor propio del cliente al admitir que debe comprarle al competidor si eso le ofrece mayores ventajas. La frase "el buen juicio comercial de usted" es un excelente llamamiento directo al amor propio. 4. Al preguntarle si está comprando 1 libra del producto o que hará esa libra en su provecho, lo lleva deprisa y con fuerza hacia la idea fundamental. Este es un fuerte llamamiento a la curiosidad y coloca al vendedor en una posición ventajosa para demostrar la superioridad de su producto. Siguiendo el principio ideomotor. Vendedor. Señor comerciante, usted sabe que no es el precio de un artículo, sino la posibilidad de venderlo y la frecuencia con que se vende lo que le da utilidades.
También sabe usted que las mercancías de calidad inferior no siempre dan satisfacción a los consumidores, lo que hace que pierdan confianza en el comerciante y compren en otra parte. En este caso, las utilidades se reducen. Nuestros productos se fabrican con la idea de garantizar la mayor satisfacción del consumidor. Logrado esto, aseguramos al comerciante una utilidad razonable, educando a nuestros consumidores a pagar un buen precio por nuestros productos. Análisis. Esa respuesta tiene el mérito de tratar el obstáculo como un pretexto y de ir directamente a la tarea de reconstrucción de la idea fundamental, que en este caso es la de mayores utilidades. Si el vendedor puede demostrar esta idea fundamental usando los diversos métodos señalados en el capítulo 9 y pinta el cuadro con claridad, el obstáculo desaparece. Debe probar con papel y lápiz qué aumento puede esperar el comerciante en el movimiento de la mercancía y en qué porcentaje aumentarían sus utilidades. Esta es la idea fundamental y debe ser pintada con absoluta claridad si el vendedor espera provocar la acción del cliente. Por supuesto, después de obtener el pedido, el vendedor debe aclarar que no está garantizando mayores utilidades, pero sí que los hechos que expone son razonables, según la experiencia de otros comerciantes que venden sus productos. Generalizando o vendiendo con escopeta. Vendedor. Señor comerciante, los precios de nuestro competidor pueden ser más bajos que los que yo le cotizo, pero como la calidad y el precio son inseparables en cualquier clase de mercancía, permítame explicarle con brevedad cómo llega mi compañía a lo que consideramos un precio equitativo en relación con la alta calidad de nuestros productos. Cualquier producto resulta costoso a cualquier precio, no importa lo que usted pague por él, a menos que esté apoyado por una inteligente campaña de anuncios que intensifique las ventas y aumente las ganancias. Invitamos a cualquier persona a que nos señale una empresa que haya hecho o esté haciendo más que nosotros en ese sentido. Los muchos años de experiencia y la posición prominente que ocupamos en la industria deberían convencer a usted de que fue necesaria la calidad adicional de nuestros productos para elevarnos a ese lugar. Le haré una proposición equitativa. Deme usted su pedido hoy y convénzase con los hechos de la veracidad de mis afirmaciones. Si no queda completamente satisfecho, permítanos determinar la razón. Y si la causa fuera la falta de cooperación nuestra o cualquiera otra atribuible a nuestra compañía, acepte mi promesa de que la situación será inmediatamente corregida. Análisis. Esta respuesta es inferior a las otras, por varias razones. 1. Su construcción es pobre. Es una buena ilustración de vender con escopeta, es decir, con munición desperdigada, para ver si alguna da en el blanco. En otras palabras, carece de la idea fundamental. 2. Está llena de generalidades en vez de puntos específicos y valiosos. 3. Por esas razones no pinta con claridad el cuadro. 4. Menciona las ventas intensas y las mayores ganancias, excelentes puntos si se desarrollaran hasta convertirlos en la idea fundamental, explicándolos y demostrándolos. Tal como están, parecen arrojados al azar y envueltos en una nube de palabras. 5. Los párrafos segundo y tercero suenan a balandronada de la compañía. El vendedor sería más efectivo si pudiera entender el punto de vista del cliente. 6. El último párrafo es vago y confuso. Las generalidades son prominentes y el cliente no ve una razón firme para actuar. Esta actitud es torpe y destruye la confianza del cliente. Y 7. La última idea que se deja en la mente del cliente es negativa, la del descontento. Nuestros libros de texto están todavía en buenas condiciones. Trabajando como miembro de la fuerza de vendedores de un editor importante en la división de escuelas públicas, aprendí que la principal objeción de los directores y superintendentes a comprar libros nuevos era: nuestros libros viejos están aún en buenas condiciones, o no compraremos libros nuevos hasta que se acaben los que usamos ahora.
Esto parecía parar en seco a los vendedores, inclusive a los de mucha experiencia. Jamás habían analizado en detalle lo que es un libro. Aparentemente no se daban cuenta de que estas objeciones se referían al estado físico de los libros, a su encuadernación, y que un libro es algo más que papel, hilo y cola. El obstáculo fue vencido más o menos así. Cuando era usted niño, ¿le gustaba estudiar la aritmética? En muchos casos la respuesta era negativa, pero cuando ocurría lo contrario, se replicaba. Creo que estará de acuerdo conmigo en que es usted una excepción. La mayoría de los niños la encuentran fría y aburrida. ¿Por qué? Porque los métodos pedagógicos carecen de interés. Por ejemplo, tome este tema. Sus libros dan ejemplos secos y fastidiosos. Veamos ahora cómo trata el mismo tema nuestro libro. Donde usa nuestro libro, los estudiantes desean estudiar aritmética porque la encuentran interesante. ¿Cuántos hombres y mujeres habrían triunfado en la vida si hubieran dominado la aritmética? ¿Cuántos no han prosperado porque en su juventud el tema les fue insoportable? Usted, señor director, es responsable del futuro de los niños. Usted tiene la solemne responsabilidad de determinar si sus alumnos serán listos o torpes en aritmética. La responsabilidad no puede dejarse caer totalmente sobre los hombros de los maestros y los discípulos. No creo que quiera usted aceptar la responsabilidad de entumecer las mentes de nuestros futuros ciudadanos con procedimientos de enseñanza envejecidos, como no entumecería sus cuerpos sentándolos en bancos estrechos. ¿Querría usted echarse sobre los hombros semejante responsabilidad? Análisis. Número 1. El método interrogativo de contacto usado aquí obtiene el punto de vista del cliente e identifica sus experiencias de la juventud con las de sus discípulos. El cliente se encuentra a sí mismo retratado en el cuadro que está pintando al vendedor. Esta es una forma sutil de apelar al amor propio. 2. La objeción es una idea falsa de lo que es un libro. Sobre esta idea falsa está basada la idea fundamental del cliente. Es esencial destruir desde el comienzo la base de esa idea fundamental, puesto que su destrucción hace caer automáticamente la objeción. 3. Al poner sobre los hombros del cliente la responsabilidad del futuro de los estudiantes, se apela a los motivos de temor y de amor propio. 4. La analogía aclara el cuadro. 1. Haciendo que el obstáculo aparezca ilógico e irrazonable. Y 2. Apelando al instinto de la equidad y la generosidad. 5. La última pregunta usa el método del enredo. Contestar que no a esa pregunta equivale a decir que sí al pedido. Contestar que sí a la pregunta equivale a contestar que no al pedido, pero el vendedor ha hecho muy difícil para el cliente el contestar que sí. Veré en otra parte antes de decidir. Estaba yo entrenando a los vendedores en una gran tienda de ropa cuando observé a una señora de tipo reflexivo examinando unos abrigos. Acabó por escoger uno que parecía interesarle mucho. Durante largos minutos se lo probó, observándolo por todos lados. De pronto, como un rayo en un cielo sin nubes, la señora dijo, sin mucha convicción, mientras acariciaba el cuello del abrigo: «Creo que veré en otra parte antes de decidir». Inmediatamente la vendedora se inmutó y dijo en tono defensivo: «Estoy segura de que no puede usted encontrar nada mejor». La cliente le dirigió una mirada rápida y dijo con decisión: «Bien, de todas maneras veré en otras tiendas», y se fue. Yo le dije a la vendedora: «¿Por qué violó usted el principio ideomotor que he venido tratando de explicarle? Usted lo entiende, ¿no es así?» «Lo entiendo», dijo ella, «pero no sé dónde lo violé». En primer lugar, le dije, usted se sorprendió cuando ella dijo que vería en otra parte, porque usted estaba segura de que compraría. Ella asintió. Muy bien, repuse, esa fue su primera violación. Su actitud de sorpresa y temor reforzó la decisión de la cliente. No contenta con esto, fue usted más allá y le dijo a la cliente que no podría encontrar nada mejor. Esto concentró definitivamente en la mente de la señora lo que usted quería que olvidara, la razón para no comprar, y la impulsó a soltar el abrigo que tenía en las manos. ¿No observó usted
que cuando la señora presentó el obstáculo, todavía estaba acariciando el abrigo? Estaba decidida a comprar en un 90%. Le gustaba el abrigo. La idea fundamental dominaba su mente, cuando de pronto una pequeña idea combativa vino de la periferia al centro de su cerebro, haciendo que su lengua y sus labios se movieran, dando una razón para no comprar. En vez de ignorar esa razón, usted le dio la bienvenida, la alimentó y la convirtió en una idea resistente que provocó una acción contraria a los intereses de usted. Ahora veo, dijo ella, cómo convertí un pretexto inofensivo en una objeción, pero ¿cómo podía quedarme callada? ¿Podía usted haber dicho con amabilidad, confianza y simpatía? Perfectamente. No siempre es fácil decidir. A propósito, le dije a usted que este estilo eso hubiera encaminado de nuevo su mente a la idea fundamental, a la que ya estaba acostumbrada, y la que, reforzada con tacto, hubiera producido una acción favorable. Conteste lo más acertado que le sea posible las siguientes preguntas. Número 1. Explique de qué maneras diferentes debe manejarse el obstáculo número 1 según que se le considere un pretexto o una objeción. Número 2. Analice el segundo tratamiento al obstáculo número 1. Número 3. ¿Por qué es efectivo el tercer tratamiento al obstáculo número 1? Número 4. ¿Cuáles son los méritos del cuarto tratamiento al obstáculo número 1? Quinto, ¿por qué es inefectivo el quinto tratamiento al obstáculo número 1? Sexto, ¿se llega pronto a la idea fundamental en el primer tratamiento para el obstáculo número 2? 7. Explique cómo el segundo tratamiento al obstáculo número 2 sigue el principio ideomotor. 8. ¿Cuál es la importancia de explorar la dificultad como se ilustra en el tercer tratamiento al obstáculo número 2? 9. ¿Qué quiere decir vender con escopeta según se ilustra en el cuarto tratamiento al obstáculo número 2? 10. Analice la respuesta al obstáculo número 3. 11. Explique cómo violó la vendedora el principio ideomotor al responder al obstáculo número 4. 12. Dé un ejemplo ilustrando cómo podría usted apelar al amor propio del cliente para vencer un obstáculo. Y 13. Dé un ejemplo de cómo usaría usted 4 llamamientos instintivos para vencer un obstáculo a la realización de una venta. ¿Puedo conseguir la misma mercancía en otra tienda por menos dinero? En una gran tienda de muebles presencié la siguiente táctica de ventas para salvar un obstáculo. Una cliente buscaba un juego de muebles de alcoba. Había comprado en esa tienda durante algunos años. Le gustaba el juego que le enseñaron, pero finalmente le dijo al vendedor que vería en otras tiendas antes de decidir. Visitó otra tienda donde vio un juego que parecía idéntico al anterior y que costaba 10% menos. Muy confundida, en vez de comprarlo, regresó apresuradamente a la primera tienda y se lanzó indignada contra el vendedor. Estoy asombrada de que una tienda con la reputación de la de ustedes intente robar a los clientes que han comprado aquí durante años. ¿Quiere usted explicarme, señora de Méndez, qué es lo que pasa?, preguntó suavemente el vendedor. Casi nada, que puedo conseguir el mismo juego de muebles en otra tienda por $16.50 menos de lo que ustedes me piden. ¿Cómo se sobrepondría usted a este ataque? Cuando un cliente ataca en esta forma, es que ha llegado el momento culminante. Que la venta se realice o no depende de la rapidez del pensamiento y de la acción. Muchos vendedores en este momento crítico hubieran respondido: como es natural, ignoro qué clase de muebles tienen en la otra tienda, pero nosotros tratamos de poner precios equitativos a nuestra mercancía y creo que usted comprobará que aquí tenemos tan buenos valores como en cualquier otro lugar. ¿Es esto impresionante? ¿Convence al cliente? ¿Es un ataque bastante fuerte para vencer el del cliente? No,
En lugar de usar la artillería pesada, el vendedor tira con una pistola de juguete. Otro tipo de vendedor hubiera dicho, pero ¿se da usted cuenta, señora de Méndez, de que nosotros solo manejamos mercancía de calidad? ¿Es este un ataque vigoroso o una débil salida? ¿Qué quiere decir calidad? Si el vendedor quiere dar en el blanco, ¿por qué tira tan mal? ¿Qué es calidad? ¿Sabe el vendedor lo que está hablando? ¿Tiene una idea clara de lo que es calidad? Si no la tiene, podrá lograr que el cliente piense, siente y actúe lo que él no piensa, ni siente, ni actúe. No, usted no puede hacer que otra persona vea lo que usted no ve. Para atacar con ideas y para impresionar, usted necesita tener ideas. Sin esa munición, ningún ataque es merecedor de ese nombre. El cliente ha desafiado. Su ataque fue vigoroso. Fue una sorpresa. En esta situación no vale una buena defensa. Un contraataque vigoroso y por sorpresa es la única respuesta que puede tener éxito en una situación semejante. Como dijo Napoleón, la mejor defensa es el ataque. Un vigoroso contraataque. Después de la entrevista, el vendedor me dijo que por un instante quedó abrumado bajo el peso del ataque. Si esto es verdad, no era aparente. Retrocediendo en buen orden y acumulando las armas de sus ideas y sus emociones para el contraataque, el vendedor dijo, con voz confiada y simpática: Señora de Méndez, me alegra que haya tenido confianza en nosotros y que haya vuelto. Entonces vino el contraataque por sorpresa. Quiero hacerle una pregunta. ¿Ese otro juego de muebles que le mostraron tiene 3 capas de barniz? Hubiera usted visto la cara de la señora. Su aturdimiento y su congoja eran señales visibles de la desesperada situación de su defensa. La verdad, no sé, comenzó a decir indecisa. Pues los nuestros las tienen, dijo el vendedor, persiguiendo al enemigo que se retiraba, y agregó, permítame que le enseñe ese y otros rasgos exclusivos de nuestros muebles. La cliente compró o se le vendió el juego de alcoba, y ni la cliente ni el vendedor supieron si el juego de la otra tienda tenía 3 capas de barniz, ni les importaba. Si en la otra tienda no fueron bastante hábiles para convencer a la cliente del valor de sus muebles, ¿por qué no podía remediar ese defecto un vendedor más hábil? Los malos comerciantes siempre reducen sus precios para hacer negocio, en tanto que el comerciante inteligente procura aumentar la estimación del cliente por su mercancía hasta que la apreciación del valor excede al precio. No estoy interesado. Al llegar una noche a mi casa encontré en la puerta a un hombre joven con una cartera. Sin bajar de mi automóvil le pregunté, ¿qué vende usted? Se lo diré a usted cuando haya dejado su automóvil en el garage, replicó débilmente. ¿Qué vende usted? Insistí. Calcetines dandy. No me interesan, le dije en tono final y metí el automóvil en el garage. Al bajar del automóvil pensé si se habría marchado o cuál sería su contraataque si seguía esperándome. Siempre me gusta tropezar con un vendedor bien equipado para estudiar sus métodos. Cuando salí del garage, el hombre todavía estaba ahí. ¿No le dije que no me interesan sus calcetines? Sí, replicó el vendedor con humildad, pero he esperado mucho tiempo esta oportunidad para verlo a usted. ¿Qué habría hecho usted? Póngase a prueba. Antes de seguir adelante, tome una hoja de papel y escriba lo que hubiera usted dicho en ese momento crítico. Para responder no necesita usted saber nada de calcetines, pero sí tiene usted que conocer un principio vital de la ciencia de vender que se aplica a esta situación y se ha descrito ampliamente en el capítulo 8. Mi ataque fue vigoroso. Su contraataque, si puede merecer este nombre, fue lastimoso por débil. Lo siento, repliqué, pero no me interesan, y entré en mi casa. Los clientes son duros. Si se hubiera usted acercado a ese vendedor cuando lo dejé y le hubiera preguntado ¿cómo van los negocios?, probablemente hubiera contestado bastante mal. Supongamos que usted insistiera, ¿qué quiere decir? Sin duda él hubiera dicho, los clientes son muy duros, con decirle que el hombre que vive en esta casa no me dejó siquiera enseñarle la mercancía.
¿Le impedí yo que me enseñara su mercancía o se lo impidió él mismo? Lo triste es que él creyó realmente que no quise darle una oportunidad para mostrar su mercancía y hablarme de ella. Si ese vendedor tiene esposa e hijos, carecerán de muchas cosas agradables porque él no conoce uno de los más importantes principios de la ciencia de vender. ¿Cómo despertar el interés del cliente? ¿Cuál es ese principio? Es este. Si quiere usted interesar a un cliente que no está interesado, háblele siempre de su problema y de lo que la mercancía hará por él, nunca de usted mismo. ¿Por qué? Porque él está interesado en sus propios problemas y no en los de usted. Ese es su punto de vista. El vendedor de calcetines hizo la única cosa que no debía hacer. Habló de él mismo. Había esperado mucho tiempo para verme. ¿A quién le interesa eso? ¿A él o a mí? En vez de organizar un vigoroso contraataque, hizo una defensa débil. Se necesitaba un fuerte contraataque. El vendedor debía haber dicho: muy bien, señor eBay, yo solo quiero decirle una cosa. Si nunca ha usado usted calcetines Dandy, nunca ha recibido todo el valor de su dinero al comprar calcetines. ¿Qué hubiera pasado en mi cerebro? Si hubiera levantado una interrogación, hubiera yo pensado: ¡qué atrevimiento! Me gustaría ver cómo lo demuestra. En la pausa necesaria para esta reflexión, él podía haber sacado un par de calcetines, no de la cartera, sino de su bolsillo y decir, por ejemplo, y destacar el valor de su producto en orden numérico, hasta hacerme desearlo. Podía haberme demostrado el estilo, el diseño, el acabado, la durabilidad y el prestigio de su mercancía. ¿Por qué no lo hizo? Porque no conocía el método correcto. Intentó una débil defensa en vez de lanzar un vigoroso contraataque. Su estrategia fue pobre. Es probable que conociera su producto, pero jamás tuvo oportunidad para usar esa munición porque no sabía cómo emplazar sus cañones para derribar una sólida barrera. Reciprocidad. El método del enredo. Cliente: lo siento, no puedo hacer negocio con usted porque la compañía X nos compra unos $4,000 anuales de nuestros artículos de imprenta y nosotros preferimos comprarles exclusivamente a ellos. Vendedor: es mucha fortuna tener un cliente tan bueno, aunque nosotros no solicitamos negocios a base de reciprocidad y no quiero hoy hablarle a usted de ninguno de nuestros productos. Permítame que le ofrezca esta sugestión. ¿No es cierto que su negocio sufriría materialmente si perdiera esa cuenta tan importante? ¿No es cierto que usted descansa demasiado en ella? ¿Y no es cierto que no tiene usted seguridad de que continúe siempre? En esas condiciones más valdría que no pusiera usted todos los huevos en una canasta. ¿Por qué no inicia usted sus relaciones con mi compañía comprando cuando menos una parte de sus necesidades? Así, cuando su vendedor visite a nuestro agente de compras, es posible que sea bien atendido. Desde luego, no le estoy garantizando nada. Su vendedor tendrá que venderle a mi compañía sin que yo lo ayude. Análisis. Esta argumentación de ventas diagnostica el obstáculo como una objeción que debe ser atendida y eliminada. El juicio es correcto. Hay que aceptar que esta es una de las objeciones más duras de manejar y que tal vez la argumentación de venta no produzca el efecto deseado, pero es un intento con buena dirección y tiene el mérito de desviar la atención del cliente del hecho de que la compañía del vendedor no le dé sus propios pedidos a su propio fracaso de no buscar esos pedidos por no colocarse en una situación de preferencia. Enreda la situación en favor del vendedor. Este aclara que no puede prometer nada, pero planta la semilla de la esperanza en la mente del cliente. La persistencia es efectiva. Un vendedor dice: los contactos amistosos persistentes echan por tierra las barreras poco a poco, aun cuando el cliente no está comprándonos. El cliente acaba por admirar al vendedor que siempre vuelve, y yo sé que a la larga los presuntos clientes, por difíciles que sean, acaban por comprar cualquier pequeña cosa, lo que me permite a la postre lograr mi propósito inicial. Análisis. Este método confirma las explicaciones acerca de la persistencia dadas en el capítulo 3.
Insistir con un cliente, por resistente que sea, lo debilita a la larga, como la suave gota de agua al caer sobre la roca. Otros tipos de resistencia. En el resto de esta lección presentamos un surtido de objeciones variadas y los métodos que usan los vendedores para eliminarlas. No se pretenda que las respuestas a estos obstáculos sean completas, pero sirven para ilustrar ciertos principios ya tratados del arte de vender. Su automóvil gasta más gasolina que el de la marca X. Vendedor: sí, pero ¿sabe usted que nuestro automóvil se distingue por la resistencia de su motor? No tendrá usted que llevarlo al taller de reparaciones como sucede con automóviles de bajo precio. Tal vez no obtenga usted tanto kilometraje por galón de gasolina, pero su uso le será menos costoso. Análisis. 1. Se emplea el método de sí, pero, admitiendo contacto el obstáculo, que es sin duda una objeción, y poniéndolo a un lado para aclarar las cualidades de resistencia del automóvil. Número 2. En el segundo párrafo se apela al instinto de ganancia en dinero, cuando el vendedor repite sin miedo la objeción y la destruye con la idea de un gran ahorro que expulsa de la mente del cliente la idea del ahorro pequeño. Y 3. Usa el método del enredo al sustituir la idea del costo de gasolina por el del costo por el uso total. Este automóvil de demostración hace mucho ruido. Un cliente informa: la mayoría de los vendedores de automóviles no sabían qué contestar a este obstáculo. Apelaban a evasivas y decían que algo estaría desajustado. Como la respuesta no era satisfactoria, la objeción seguía predominando en mi mente, pero un vendedor me satisfizo diciendo: sí, hace un poco de ruido, pero los automóviles de demostración no se pueden ir acomodando al uso tal como usted acomodaría poco a poco su automóvil, debido a que tenemos que conducirlos a 100 kilómetros por hora antes de que hayan sido usados lo suficiente. Los mecánicos los dejan algunos ajustes flojos. Si tomáramos un automóvil nuevo muy ajustado y lo corriéramos a grandes velocidades, lo quemaríamos. Su automóvil se irá acomodando al uso poco a poco, con cuidado, y nunca hará ruido. Análisis. 1. Trata el obstáculo como una objeción y usa el recurso del sí, pero, que es una forma de aprovechar el método del retorno. 2. Usa el tacto al aceptar la objeción. 3. Usa la evidencia para producir convicción. 4. Usa la sugestión, su automóvil, para indicar que está seguro de que el cliente comprará. 5. Este obstáculo podrá ser también considerado simplemente un pretexto y, como tal, ser hábilmente desviado. No tengo sitio para un refrigerador. Un vendedor de refrigeradores visitó a una señora que vivía en un departamento para 4 personas. Ella quería el refrigerador, pero la cocina era muy pequeña y no había otro sitio. Era el único obstáculo para realizar la venta. El vendedor comprendió que no habría venta hasta que se removiera el obstáculo, que era realmente una objeción. Estudió con cuidado el departamento y a la postre concibió una idea. Al día siguiente se presentó con el refrigerador y un biombo japonés que hacía perfecto juego con la decoración y los muebles del recibidor. Colocó el refrigerador en un rincón y lo tapó con el biombo. Nadie podría sospechar lo que ocultaba, porque el mecanismo del refrigerador era silencioso. El obstáculo era una objeción difícil que había que vencer. En vez de hablar, el vendedor actuó. No puedo comprarla hasta que la vea mi esposo. Vendedor: magnífico, me gustaría que su esposo vea esta hermosa estufa de gas. Mientras tanto, le mostraré a usted algunos de sus rasgos más valiosos para que usted se los explique a su esposo. Análisis. 1. Esa respuesta está de acuerdo con la objeción, pero vuelve enseguida a la mercancía, por lo tanto, pertenece al método del retorno, que utiliza el principio ideomotor. 2. Trata el obstáculo como un pretexto que puede hacerse a un lado. Es difícil decidir si ese es realmente el caso. 3. Sea un pretexto o una objeción, la respuesta es ideal porque si el vendedor no logra vencer
el obstáculo, cuando menos pinta un cuadro más claro del valor en la mente del cliente, y así le permite recordar los rasgos más sobresalientes para que pueda después convencer al esposo. 4. La respuesta común a este obstáculo es: me agradará verlo por la tienda. Aquí tiene usted mi tarjeta. En otras palabras, la mayoría de los vendedores consideran invencible el obstáculo y renuncian, cuando menos por el momento. No me gusta esta mercancía. Una clienta informa: no vi nada que me gustara, así es que le pregunté al vendedor si tenía otros abrigos. Trajo otros, entre ellos uno de imitación de armiño. Cuando me lo probé y dije que no me gustaba, él hizo notar que era un abrigo muy bonito. Insistí en que no me agradaba, ni creía que me quedara bien. Él repitió que era un abrigo muy bonito y que las pieles estaban muy bien curtidas. Ignoró por completo mis opiniones e insistió en los puntos que a mí no me interesaban. Análisis. 1. El vendedor no supo juzgar a la clienta, que era del tipo positivo, o puso a su punto de vista una insistente generalidad. 2. El obstáculo era sin duda una objeción y solo podía ser eliminada presentando otro abrigo que satisfaciera los deseos de la cliente. 3. El vendedor consideró el obstáculo como un pretexto y trató de evadirlo con simples generalidades. 4. El vendedor carecía de tacto y mató el interés de la cliente, lastimando su amor propio. Su margen es muy pequeño. Vendedor. Señor comerciante, ¿qué prefiere vender? 500 docenas de nuestro producto con un margen de 4 centavos que le dejen $20 o 300 docenas de algún otro producto con un margen de 4 centavos y medio que le dejen $13.50. Análisis. Si usa el método de la pregunta combinado con el método de la demostración para poner claridad dramática en el cuadro de la ganancia, el obstáculo está correctamente tratado como una objeción que debe admitirse y eliminarse. Buscaré en otra parte. Dice una clienta: después de probarme media docena de abrigos, dije que ninguno me agradaba y que buscaría en otra parte. Entonces, el vendedor, en lugar de responder que buscaría otros abrigos o de realzar el valor de cualquiera de los que me había probado, tan solo dijo: nosotros tenemos la más fina colección de pieles en esta ciudad. Y al ver que yo me retiraba, agregó: tenemos un gran agente de compras que sabe mucho de pieles. Tal vez trató de impresionarme favorablemente, pero la única impresión fue la de que el hombre no sabía nada de abrigos de pieles. Análisis. Número 1. El vendedor violó el principio ideomotor dando prominencia a la decisión del cliente de buscar en otra parte. 2. Dadas esas circunstancias, fue falta de tacto decir que el agente de compras conocía de pieles, lo que implicaba que la cliente era demasiado ignorante para ver la calidad de la mercancía. Esto hería su amor propio. 3. El vendedor juzgó el obstáculo como una objeción, pero no tuvo elementos para suprimirla. 4. Es obvio que el vendedor estaba a la defensiva y su actitud sugería que la venta estaba perdida. Estoy obligado con la compañía X. Vendedor. Usted está obligado consigo mismo para hacer que su negocio produzca y la única inversión adicional que puede hacer para lograr este cambio es la de tener valor para ganar más dinero. Análisis. Esta es una ilustración de los métodos del boomerang y del enredo. La palabra obligado se vuelve contra el cliente y además su significado se enreda en un fuerte llamamiento a la ganancia en dinero. Con habilidad hace que la decisión descanse en el valor del cliente para ganar más dinero, una posición de la cual no puede retroceder sin avergonzarse. Resistencia en la venta de seguros de vida. Los obstáculos que se levantan en el camino del vendedor de seguros de vida son muchos y variados. El vendedor T.J. Stewart ilustra los métodos que usa para eliminarlos. Tengo que comprarme un traje este mes. Vendedor. Siempre puede usted comprar un traje nuevo cuando lo necesita y tiene dinero, pero no puede usted comprar un seguro de vida por mucho dinero que tenga si carece usted de buena salud. Análisis. Se apeló al instinto del temor. Se usó el método de la última oportunidad. Me aseguraré más adelante. Vendedor. Un buen momento para asegurarse sería la víspera de su muerte. Tal vez sea mañana. Más vale
que se proteja hoy. Análisis. Usó el método del enredo para destacar la dejadez del cliente y convertirla en algo absurdo. Apeló al temor. Escríbame el día 1 de julio. Vendedor. Muy bien, pero fírmeme usted esta pequeña garantía de que estará vivo y saludable el día 1 de julio. Análisis. Un método único, dramático y atrevido de apelar al temor. Cuesta demasiado este seguro. Vendedor. Todo cuesta dinero, la ropa, los alimentos, el alquiler, pero usted no puede prescindir de esas cosas. También el seguro de vida es una necesidad y no cuesta nada. Todo su dinero vuelve a usted, no se gasta. Análisis. El vendedor apeló con fuerza a la ganancia en dinero, por la analogía que contrasta el dinero que se va con el que se ahorra. No dejaré dinero para que lo gasten un segundo marido. Vendedor. De cada 100 viudas, 90 se vuelven a casar porque no les queda otro recurso. Si el primer marido hubiera cumplido con su deber y hubiera dejado a la esposa una renta mensual durante 10 años, ella no se hubiera agarrado al primer tipo que cruzó por su camino para poder comer. Análisis. Se usa la evidencia para arrastrar el obstáculo y enseguida se apela al temor y al amor propio pintando el cuadro de las consecuencias de dejar a una viuda sin recursos. Preguntas. Conteste de la mejor manera las siguientes preguntas. 1. Describa la estrategia de ventas usada por el vendedor de muebles para vencer el obstáculo número 5. 2. ¿Por qué no fueron efectivos los métodos del vendedor para vencer el obstáculo número 6? Explique qué táctica hubiera sido efectiva. 3. Explique cómo se usa el método del enredo para manejar el obstáculo número 7. 4. ¿Cómo usaría usted el método del boomerang para vencer el obstáculo de la reciprocidad? 5. Explique cómo la persistencia vence a veces el obstáculo de la reciprocidad. 6. ¿Cómo vencería este obstáculo? Su automóvil consume más gasolina que el automóvil de la marca X. 7. ¿Cómo vencería usted el obstáculo de necesito que lo vea mi esposa o mi esposo? 8. Dé su propia respuesta al comerciante que dice, su margen de utilidad es muy pequeño. 9. Cuando no sabe usted si un obstáculo de venta es un pretexto o una objeción, ¿cómo lo trataría usted y por qué? 10. Si un cliente dice que no quiere tratar con la compañía que usted representa, ¿cómo procedería para vencer esa resistencia? 11. ¿Cuál es la idea fundamental que debe predominar en todas sus respuestas a cada obstáculo? Venciendo obstáculos en la venta de un curso comercial por correspondencia. Un cliente informa cómo vencieron 2 vendedores los obstáculos que él les opuso. Decidí ponerme en contacto con los representantes de 2 importantes escuelas por correspondencia, la Excelsior y la Universal. Ambas me enviaron a sus agentes. Tan pronto como el señor Wiley, agente de la Universal, entró en mi oficina, me di cuenta de los buenos resultados de la práctica y la experiencia. El hombre tenía una atrayente personalidad, parecía interesarse en mí, alegrarse de que yo me preocupara por mi futuro. Haría cuanto estuviera en su mano para que yo no me desviara, sino que siguiera la senda recta que me llevaría al triunfo. Esto sería muy fácil si tomaba yo el curso que me ofrecía la Universal. La agradable personalidad del señor Wiley estableció una buena base para la venta. Despertó mi interés diciendo, ¿sabe usted que la Universal es el resultado de un accidente? Al confesar mi ignorancia, procedió a contarme la historia de su compañía, desde sus modestos orígenes como sección de preguntas y respuestas en un periódico, hasta su importancia actual, enseñando cientos de cursos distintos en varios países con millones de alumnos. Despertó el interés del cliente respecto de su compañía.
Admiré su entusiasmo, que era brillante y firme, su lealtad al producto y a la compañía, su fe en los cursos que vendía y su sincera creencia de que estaba ofreciendo el mejor método educativo. Oyéndolo, creía uno en sus palabras y se sentía entusiasmado. Era muy cortés y muy alegre, con una risa contagiosa que empleaba con frecuencia. El entusiasmo del vendedor era contagioso, su sinceridad convincente. Cuando acabó de relatar la historia de su compañía, habló de la conveniencia del curso de contabilidad que él calificó como la profesión dominante en los negocios. La contabilidad moderna, dijo, es una profesión muy compleja y de grandes oportunidades. Las declaraciones de impuestos son de la incumbencia del contador. Es el contador quien guía y aconseja a los propietarios, directores y accionistas de los negocios. Sus informes son a los negocios lo que las cartas náuticas son al capitán de un navío. Realzó el valor de su producto. Colocó a la contabilidad en un pedestal desde cuya altura el hombre, con los conocimientos necesarios, tal como los proporciona la Universal, puede dominar el panorama mundial de los negocios. Esto despertó mi interés porque a todos nos gusta ocupar una posición prominente. Despertó el interés del cliente en su propio futuro. La Universal, me dijo, cree en proporcionar la enseñanza más eficaz y moderna. El año pasado renovamos por completo nuestros textos, poniéndolos al día en materias contables. Permítame mostrarle los temas que incluye nuestro curso. Y procedió a darme toda clase de detalles. Realzó más el valor y despertó más interés. Me enseñó varios folletos con cartas y testimonios de antiguos alumnos. Los testimonios eran en el sentido de que el costo de la enseñanza era insignificante, pero sus rendimientos valían miles de dólares. Otras cartas hablaban de rápidos ascensos como resultado de las enseñanzas de la Universal. Ahí empezó mi convencimiento. El señor Willie me habló de hombres de gran éxito, como cierto fabricante de automóviles que no había podido pasar de simple mecánico hasta que tomó un curso de ingeniería mecánica. La inferencia lógica era bastante clara. Antes de analizar el método seguido por el señor Willie para cerrar la venta, hablaré del procedimiento que siguió el señor Pilson, representante de la Escuela por Correspondencia Excelsior. Por la semejanza de ambas presentaciones, hasta el momento de intentar el cierre de la venta, será innecesario entrar en detalle respecto a sus métodos para despertar el interés y crear el deseo. Produjo convicción y creó el deseo mostrando lo que la mercancía podía hacer en favor del cliente y probando sus alegatos con testimonios escritos. No había nada notable en la presentación física del señor Pilson. Titubeaba un poco al iniciar sus frases, pero, salvo este detalle, su locución, aunque lenta, era clara y fácil de entender. El señor Pilson no tenía una personalidad tan atractiva como el señor Willie. Un titubeo inicial en su locución produjo una impresión negativa al principio de la entrevista. Su entusiasmo por la compañía Excelsior no era tan grande y visible como el del señor Willie por la compañía Universal, pero su sinceridad parecía mayor. Su buen humor se mantuvo uniforme a través de la entrevista. Manejó con ecuanimidad y tacto mis objeciones, mis pretextos y mis preguntas. El señor Pilson no tenía tanto entusiasmo como el señor Willie, pero era más sincero. Estas cualidades no se equilibran en el fiel de la balanza, según veremos a la hora de cerrar la venta. El señor Pilson comenzó dándome la lista de todos los cursos de contabilidad de su escuela, con explicaciones respecto a cada uno. Esto despertó mi interés en el curso, pero yo quería saber qué ventajas personales me ofrecía. El señor Pilson no encumbró tanto a su compañía como el señor Willie, pero comenzó describiendo los cursos. Probablemente su compañía se subordinaba a sus productos. Entonces comenzó a crear mayor interés y a despertar más deseo, explicando la necesidad que hay de buenos contadores. Explicó los 5 campos de acción del contador experto y me demostró cómo podía yo caber en cualquiera de ellos. Pretendía insinuar que bastaba que yo tomara el curso para asegurarme un brillante porvenir.
Despertó interés demostrando lo que su mercancía haría en favor del cliente. Igual que su competidor, echó mano de los testimonios mientras hablaba de su compañía, de las facilidades de pago y de que era indispensable que yo tomara el curso porque me ayudaría a prosperar. Creó el deseo con pruebas testimoniales, hizo que el valor apareciera mayor que el precio. Habiendo creado el deseo, ambos vendedores intentaron cerrar la venta. El método del señor Pearson fue más o menos ortodoxo. Repitió su argumentación de ventas, hizo hincapié en las razones que hacían más grande el valor que el precio, amplió sus respuestas a mis preguntas y objeciones y adujo nuevas razones para que yo comprara. Presentó las ventajas de estudiar en casa e hizo varias citas un poco estereotipadas de opiniones al respecto formuladas por hombres prominentes. Explicó que el curso incluía servicio de consultas, un boletín escolar y una revista sobre eficiencia personal. Su intento de cierre ensalzó las ventajas del curso, trató de remover todas las objeciones y forzarme a una respuesta final. Se limpió de obstáculos la mente del cliente y el valor oscureció el precio. En el cuerpo de la presentación que hizo el señor Willy habían quedado eliminadas todas las posibles objeciones, solo quedaba pendiente la cuestión del precio. Me explicó que el curso costaba $185 en pagos parciales, pero que se reducía a $145 al contado. ¿Cómo prefiere usted pagar?, me preguntó. Yo no había decidido comprar, de modo que esta pregunta era un ensayo de cierre. Como yo le contestara evasivamente, trató de hacer más tentadoras las condiciones de pago, hablando de un descuento de Navidad, e hizo una pausa esperando que yo contestara afirmativamente. Usó el método del cierre tentativo. Como no lo hice, volvió sobre sus pasos y empezó a realzar el valor. Habló de que la Universal era una escuela con abundantes recursos económicos y con espíritu de ayuda a los estudiantes. Dijo que no era una empresa de tipo mercenario de las que tan solo quieren ganar dinero sin importarles el porvenir de sus alumnos. Su mejor argumento consistió en citar varios ejemplos de cómo la Universal siguió cuidando los intereses de sus alumnos después del plazo de los estudios. Hasta donde él sabía, ninguna otra escuela por correspondencia daba este servicio. Mientras intentó el cierre, no abandonó el tema. Lo repitió en diversas formas, siempre dando por hecho que yo firmaría. Como no pudo lograr el cierre, el vendedor utilizó el principio ideomotor y realzó más el valor para producir el deseo intenso. Ambos vendedores se mantuvieron dentro del tema de la contabilidad sin permitir la más pequeña desviación. Las entrevistas fueron manejadas con gran habilidad y los dos agentes usaron el tacto para encauzar mis pensamientos hacia su objetivo. Ambos vendedores usaron el principio ideomotor en sus entrevistas. Ambos agentes coincidieron en afirmar que el buen éxito del estudiante estaba garantizado, porque sus cursos eran los mejores, más modernos y completos. Ninguno de ellos mencionó que los estudiantes deberían poseer cierto grado de inteligencia y, si tan solo, ambición y voluntad para aprender. Pero al contestar a las preguntas y al vencer los obstáculos, hubo entre ellos una diferencia esencial. Un análisis crítico demuestra que ninguno de los vendedores pudo probar que el cliente obtendría utilidades como resultado de los estudios. Cuando pregunté cuántos de los estudiantes se graduaban, el señor Pearson dio una respuesta sincera, admitiendo que no tenían manera de saberlo, en tanto que el señor Willy evadió la pregunta con una respuesta poco común. Admitió que en general todos los alumnos se graduaban porque la Universal no rehuía su obligación moral de ayudarlos a aprender aún después del periodo legal de estudios. He aquí la gran diferencia entre los vendedores. El señor Pearson reconoció el obstáculo como una verdadera objeción que no podía contestar, o que no quería contestar por su naturaleza perjudicial, en tanto que el señor Willy trató de evadir el punto con un método ingenioso, indicando así que consideraba el obstáculo como un pretexto.
Cuando pedí una comparación con otros cursos, el señor Pearson respondió directamente y me impresionó con su sinceridad, en tanto que el señor Willy me dio una respuesta demasiado arrogante para merecer mi confianza. El señor Pearson explicó que había 3 escuelas comerciales por correspondencia consideradas de primera. El señor Pearson reconoció el obstáculo como una objeción y respondió a él con una evidencia, en tanto que el señor Willy pensó que era un pretexto que podía ser salvado con un alegato. La representada por él y otras 2 de esas 2, una cobraba las mismas cuotas que la suya y la otra un poco más altas. Esta respuesta sincera me inspiró más confianza en él y en su escuela que todo lo que había dicho antes. El señor Willy no contestó directamente a la misma pregunta. Declaró que sus cursos no podían compararse con otros porque su escuela había dejado tan atrás a las demás que era como comparar un automóvil de 1914 con los de hoy. La posición del señor Pearson se fue elevando y la del señor Willy fue descendiendo. Esta manera de convertir una pregunta u objeción en un argumento en favor del producto fue hecha con destreza, pero no removió el obstáculo. Por el contrario, pude darme cuenta de que era una evasiva y entonces mi pregunta asumió mayores proporciones que las que en realidad merecía. Fue ahí donde falló la capacidad del señor Willy como vendedor. A una respuesta directa y convincente que hubiera sido el camino adecuado, prefirió responder en forma evasiva, perdiendo mucho de la simpatía que había despertado en mí respecto a su compañía. Fuera del momento de cerrar la venta, el señor Pearson perdía un poco al compararlo con el señor Willy, pero creo que esto puede atribuirse al hecho de que tenía poca experiencia en su compañía, en tanto que el señor Willy llevaba muchos años en la suya. El obstáculo en la mente del cliente se agrandó a causa de una evasión tan marcada. El cliente perdió la confianza en el vendedor. Sin embargo, la confianza que me inspiró el señor Pearson contrastaba con la falta de confianza con el señor Willy, especialmente durante el cierre de la venta. Me inclinaron en favor del primero y a él di mi pedido. El señor Pearson efectuó la venta a pesar de que tenía menor experiencia que el señor Willy y que su personalidad era menos atractiva. Esto ilustra claramente cómo las diferentes tácticas de venta de los vendedores pueden efectuar una venta o perderla definitivamente. Muchas gracias.